Braulio López Ochoa, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Buenas noches, Braulio. Buenas noches, Elisa. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Igualmente, oye, se aprueba en comisiones. Esta es parte del paquete de iniciativas que presenta el presidente López Obrador. Viene con esto para entender un poco el contexto de la aprobación que acaba de hacer la comisión. Así es, Elisa, es una de las iniciativas de reforma constitucional que presentó el presidente en febrero pasado, y también decirlo, la tercera reforma del artículo 19 constitucional en que se amplían delitos, este catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa en el sexenio. Hicieron una en el 2019, otra en 2022 y esta es la tercera. Braulio, tengo entendido que hay sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la prisión preventiva oficiosa y también de instancias internacionales, incluso la propia Corte Interamericana. Es importantísimo lo que dices, Elisa. En efecto, hay condena de una sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de enero del 2023, en el cual lo que establece es que pues esta figura es violatoria de derechos humanos y de varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y obviamente es lo que decide la Corte Interamericana lo debe acatar el Estado mexicano, es vinculatorio. Así es, lo que ordena es justo que se revise esta figura y se atienda, y no solo lo dice la Corte Interamericana, además hay que recordar, es una sentencia por dos personas que estuvieron 17 años en prisión preventiva oficiosa, es decir, que el Estado mexicano no les había probado que cometieron los delitos por los cuales estuvieron en la cárcel 17 años. Pues obviamente es violatorio de derechos humanos. Y también decirte, Elisa, salió justo en el debate que en la reforma del 2019 respecto a prisión preventiva oficiosa, en la misma reforma se estableció que se revisaría a los 5 años siguientes, en abril pasado, esta figura por parte del Congreso mexicano. Esa valoración, ese estudio nunca se hizo y ya hay nuevas reformas al respecto de la prisión preventiva oficiosa. Bueno, y veíamos en el debate que dicen, se ha señalado que esto ocasiona que las fiscalías no hagan su trabajo, es decir, que las fiscalías no comprueben que la persona cometió algún delito o que se le debe de imponer la medida cautelar de prisión preventiva y justificarla y que un juez la acepte. Es decir, no se cancela en los delitos, porque creo que esto es parte de la confusión de la ciudadanía, la prisión preventiva, pero esta tiene que ser prisión preventiva justificada, y en ese sentido necesitarían que un juez también estuviera en contacto y fuera esta otra instancia junto con la fiscalía que lo pruebe, y el juez también que diga sí, se justifica que esta persona tenga prisión preventiva como medida cautelar. Eso está bien y eso permanece y eso no tiene ninguna condena internacional, pero la prisión preventiva oficiosa quiere decir que no importa que se compruebe o no, con que alguien te señale, pues tú vas a la cárcel en lo que investiga la fiscalía. ¿Es así? Es correcto lo que dices, Elisa. Hay que hacer una diferencia entre la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. La prisión preventiva oficiosa es que si te denuncian por los delitos que están en el artículo 19 constitucional, pues prácticamente vas a la cárcel en tanto se prueba, se investiga y hay un juicio al respecto. En cambio, la prisión preventiva justificada es también una medida cautelar, pero exige un estándar en el cual se debe probar por la fiscalía que hay elementos suficientes para comprobar que la persona que es acusada sí cometió el delito. Y entonces, pues obviamente quitando este estándar, da lo que sucede muchísimo, que hay gente en la cárcel, pues sin pruebas contundentes por ello, mientras lleva el proceso. Y la verdad es que pues, son procesos larguísimos como el que te comentaba de 17 años. Yo lo digo con mucha claridad, la discusión no es si se debe de combatir la impunidad, las injusticias, la violencia. Es obvio que eso se tiene que combatir. El tema es si este combate se hace de acuerdo o no con la protección de los derechos humanos. Y pareciera, con la insistencia en estas figuras, pues que eso no se tiene en mente, porque lo que sucede con la prisión preventiva oficiosa es que da una falsa sensación de seguridad cuando realmente no se resuelve el problema. Lo que se hace es inclusive generar más problemas porque se encarcela gente sin tener las pruebas para ello. Decirte que se agregan
otros delitos, ya son de verdad muchísimos, y lo que hay es un populismo punitivo. Lo que se busca justamente es decir, hacemos como que estamos haciendo cuando no se hace lo que comentabas tú, recuperar justo la calidad de las fiscalías o generarla y reducir justo estas medidas que lo que encarcelan es a personas realmente de bajos recursos que no tienen una justa defensa, muchísimos jóvenes, inclusive población indígena que ni siquiera entiende o le dan unos intérpretes para efectos de poder defenderse como es correcto. Entonces, digamos, se generan injusticias cuando no se resuelven lo que la gente denuncia, que es que la gente que comete un delito en este país, pues sufra las consecuencias. El riesgo es que gente inocente pues sea metida a la cárcel en lo que averiguan si cometió o no un delito, en lo que se hace la investigación y en lo que se comprueba. Pero, ¿qué hay detrás de esto, Braulio, en la política? Porque, ¿qué beneficio podría tener un partido o un grupo como el de Morena y aliados que impulsan este tipo de medidas? Un grupo que se dice de izquierda. A estas alturas del sexenio, ¿cuál es el incentivo? ¿Qué hay detrás para impulsar esta prisión preventiva oficiosa condenada por instancias internacionales y nacionales y violatoria de derechos humanos de acuerdo a esas resoluciones? Se lo decía a los compañeros que pareciera que Morena defiende justo los mismos argumentos que usaban en el sexenio de Calderón para defender su política pública y que ellos atacaban muchísimo. Ahora pasa por defender justo la prisión preventiva oficiosa, defender la militarización, atacar a los órganos, órganos internacionales, especialistas en derechos humanos, pensar que los derechos humanos, son un esquema que detiene la autoridad en vez de, la verdad, es una política pública que permite justo la defensa de derechos y libertades de la ciudadanía ante cualquier ejercicio del poder público. Entonces, la verdad es que sí es muy cuestionable lo que está sucediendo. No son una defensa de una política de izquierda, eso es evidente. Y pues, siguen insistiendo en estas políticas sin voltear hacia atrás, porque, a ver, si hubiera habido resultados con lo que ya hicieron constitucional, los delitos que subieron a la Constitución para darles prisión preventiva oficiosa desde el 2019 y hubiera disminuido la impunidad en esos casos, pero no es así, inclusive sigue aumentando la delincuencia de esos delitos en específico. Entonces, no es una respuesta eficiente, es una respuesta violatoria de derechos humanos y es la insistencia en una política de seguridad pública que no ha dado resultados y que de verdad ha generado más violencia, más injusticia y más impunidad. No se han resuelto los problemas que diagnosticaron y realmente estas medidas pues persisten en no resolver esas cuestiones, Elisa. Braulio, se aprueba hoy en comisiones, hace un momento en la comisión. ¿Esto pasa ya al Pleno? Sí, pasaría al Pleno y recordemos que sería el Pleno de la legislatura siguiente, sería a partir de septiembre. Todavía hay varias iniciativas que vamos a discutir mañana, pasado mañana y la semana siguiente. Por ejemplo, la semana siguiente se discute la reforma al Poder Judicial, que también es sumamente regresiva, y el jueves se discute el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, que también pues es muy preocupante. Viene también órganos constitucionales autónomos y reforma electoral, aunque no han dado fechas precisas de esas reformas. Braulio, pues tiempos interesantes, tiempos importantes para lo que pueda venir para nuestro país. Sigamos en contacto, si nos lo permites. Con mucho gusto, Elisa, y también decir momentos de estar muy atentos. Hay otras disputas muy importantes y que no son en la Cámara, sino es en el Instituto Nacional Electoral, que es por la representación justa y porque Morena quiere una mayoría calificada artificial que la gente no le dio en las urnas, y tenemos que defender también eso, Elisa. Seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, Braulio. Buenas noches. Gracias a ti, Elisa. Buenas noches.